Hay un papel, pequeño, arrugado, no dura más de unos segundos en pantalla, pero existe y está registrado. Una mano se acerca, se lo entrega, él lo lee, no hace un gesto exagerado, no se detiene, no pide explicación, solo lo mira y sigue, como si nada, como si no acabara de recibir una advertencia, como si no fuera importante, pero lo era y mucho, porque esa noche no era una noche cualquiera. Era el 15 de mayo de 1992 y ese papel, según versiones coincidentes de testigos, contenía una amenaza, no confirmada oficialmente en su contenido exacto, pero sí reconocida como un mensaje que lo alteró, aunque no lo mostró. Y aquí es donde empieza todo, porque lo que estás a punto de ver no es solo la historia de Chalino Sánchez, es la historia de cómo alguien puede caminar directo hacia su destino, viéndolo venir y aún así no desviarse. Hoy vas a descubrir 3 cosas. La primera, ¿qué pasó realmente esa noche, minuto a minuto, con lo que sí está documentado? La segunda, ¿por qué Chalino ya vivía rodeado de señales antes de subir a ese escenario? Y la tercera, el detalle que convierte esa última presentación en algo más que un concierto, en un punto de no retorno. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Pero hay algo que tienes que tener claro desde ahora. Si te vas antes del final, te vas a perder el momento que lo cambia todo, porque esta historia no empieza con ese papel, empieza mucho antes. Empieza con violencia, con escape, con supervivencia. Chalino Sánchez nació en 1960 en Sinaloa, México. Un entorno marcado por pobreza, conflictos y una cultura donde la violencia no era ajena. Esto se puede rastrear, no es una construcción narrativa. Y aquí aparece el primer punto de quiebre, porque antes de ser cantante, Chalino ya tenía una historia. Una que no encaja con la imagen típica de artista. Según múltiples reportes y entrevistas, esto entra en categoría de versión ampliamente difundida. ¿No sentencia judicial documentada? Chalino habría matado a una persona en su juventud, presuntamente en defensa de su hermana tras una agresión. No hay un expediente público completo que detalle ese evento con precisión legal absoluta, pero la historia se repite en entrevistas, en relatos cercanos, en su propio entorno, y eso importa, porque marca el inicio de algo, no solo de una vida, sino de una reputación, porque después de eso, huye. Chalino Sánchez emigró a Estados Unidos, siendo joven, estableciéndose en California. Eso está documentado. Ahí empieza otra etapa, más dura, más cruda, más invisible, trabajos precarios, entornos difíciles. Y aquí aparece algo que define todo lo que viene después, la necesidad. Porque Chalino no entra a la música por glamour, entra por supervivencia. Y eso cambia todo, porque no canta historias ajenas, canta lo que conoce, canta lo que vivió. Y eso se siente, eso conecta, eso pega, pero también eso lo expone, porque los corridos que interpreta no son neutros, hablan de nombres, de hechos, de personas reales. Y aquí entra el ángulo que define esta historia, la narcocultura, porque en ese mundo las canciones no son solo entretenimiento, son mensajes, son reputación, son poder, y eso no es menor, porque cuando cantas sobre ciertas personas, cuando mencionas ciertos nombres, no solo estás creando música, estás entrando en un terreno donde todo tiene consecuencias, y Chalino lo sabía, no era ingenuo, no era ajeno, y aún así siguió, porque eso era lo que lo hacía diferente.
porque su voz no era perfecta, pero era real, porque su estilo no era técnico, pero era auténtico, y eso lo convirtió en algo peligroso, no para el público, para el sistema que lo rodeaba, porque no era un cantante fabricado, era alguien que venía desde adentro, desde la misma realidad que cantaba. Y eso incomoda, porque no puedes controlarlo igual, porque no sigue las reglas, porque no baja el tono, y aquí es donde empieza a construirse la leyenda, pero también la tensión, porque mientras su popularidad crece, también lo hacen los riesgos. Chalino Sánchez se volvió una figura clave en la popularización del corrido moderno en la comunidad mexicana en Estados Unidos durante finales de los 80 y principios de los 90. Eso está documentado. Pero con esa visibilidad llega algo más. Atención, no solo del público, de otros. Y aquí es donde la historia se vuelve más densa, porque hay un punto en el que ya no estás solo cantando, estás representando algo, y eso tiene precio. En unos minutos vas a entender cómo ese precio empieza a manifestarse, pero antes hay algo que tienes que ver, porque no fue la primera vez que Chalino enfrentó violencia directa. No fue la primera vez que alguien intentó detenerlo, y lo que ocurrió antes de esa noche cambia completamente cómo entiendes ese papel, porque ese mensaje no fue el primero. Y cuando veas lo que ya había pasado antes, vas a entender por qué lo leyó, y aún así decidió seguir cantando, porque esa noche no era la primera vez que alguien intentaba callarlo, y eso cambia todo, porque cuando alguien recibe una amenaza por primera vez, reacciona, se detiene, se protege, pero cuando ya ha vivido con eso antes, la reacción es distinta, más fría, más calculada, más peligrosa. Y en el caso de Chalino Sánchez, esa frialdad ya estaba ahí, desde antes, mucho antes. Hay un momento clave que tienes que ver, un momento que está documentado en video. No es una reconstrucción, no es un relato. Existe, está grabado, y cambia completamente la forma en que entiendes lo que pasó en 1992. Año 1992. Meses antes de su última presentación. Lugar, un salón en Coachella, California. Chalino está cantando. El ambiente es el de siempre. Gente cerca, poco control, cercanía total. Y de pronto, disparos. No uno, varios, dentro del lugar. El caos es inmediato. Gente corriendo, confusión. Y aquí viene lo importante. Chalino no huye, no se tira al suelo, no pierde el control, responde. Según registros y testimonios coincidentes, Chalino portaba un arma en ese momento y repelió el ataque. Eso ocurrió. Eso está documentado en múltiples relatos. El resultado: varias personas heridas, el atacante neutralizado y Chalino sobrevive. Ahora detente un segundo, porque esto no es menor, esto no es un incidente aislado, esto define un patrón, porque ya no. Estamos hablando de un cantante que recibe amenazas. Estamos hablando de alguien que ya había estado en una situación de vida o muerte y salió. Y cuando alguien sobrevive a algo así, cambia. Ya no ve el riesgo igual. Ya no percibe el peligro como antes. Y eso explica algo que, de otra forma, no tendría sentido. ¿Por qué alguien recibe una amenaza en pleno concierto, la lee y sigue cantando? Porque ya había estado ahí, porque ya había cruzado esa línea, porque ya sabía lo que venía del otro lado, y aún así decidió no detenerse. Y aquí es donde la historia empieza a tensarse de verdad, porque no se trata solo de valentía, se trata de exposición constante, porque después de ese incidente en Coachella, Chalino no baja el perfil,
no cambia su estilo, no deja de cantar lo que canta, sigue igual. Y eso, en ese entorno, no pasa desapercibido, porque en el mundo que rodea a los corridos, la memoria es larga y las ofensas también. Y aquí entra algo que no se puede ignorar. Los corridos que interpretaba no eran genéricos, no eran abstractos. Muchos estaban ligados a historias reales, a personas reales, a conflictos reales. Esto no significa automáticamente que generara problemas directos con todos los involucrados, pero sí significa que estaba jugando en un terreno donde cada palabra tiene peso y donde ese peso se cobra, tarde o temprano. Ahora conecta todo. Un hombre que ya había sobrevivido a un tiroteo, que cantaba historias vinculadas a contextos peligrosos, que no modificaba su comportamiento y que seguía exponiéndose en escenarios abiertos sin seguridad estricta. Eso no es casualidad, eso es una trayectoria, una línea que se va tensando, poco a poco, hasta que algo cede. Y aquí es donde aparece otro elemento, menos visible, pero igual, de importante, la percepción. Porque Chalino no solo era visto como cantante, era visto como alguien que no se doblaba, que no se escondía, que no bajaba la cabeza. Y eso, en ciertos contextos, no solo genera admiración, también genera desafío, porque hay algo en ese tipo de figura que provoca, que incomoda, que invita a ser probado, y ahí es donde el riesgo deja de ser abstracto, se vuelve personal, se vuelve directo, se vuelve inevitable. Y ahora regresa a esa noche, 15 de mayo de 1992, ese papel, ese momento, ese instante en el que todo se concentra, porque cuando Chalino lo lee, no lo está viendo por primera vez, está reconociendo algo que ya conoce, está entendiendo el lenguaje, está identificando el mensaje, y aún así decide seguir, no se va, no cancela, no se detiene, sigue cantando. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿fue valentía o fue otra cosa? No la respondas todavía, porque hay algo más, algo que ocurre después de ese concierto, algo que no se ve en el escenario, algo que no está en la música, pero que cambia todo, porque esa noche no terminó cuando bajó del escenario. Ahí apenas estaba empezando, porque lo que pasa después ya no tiene música, ya no tiene público, ya no tiene escenario, tiene carretera, tiene silencio y tiene una secuencia que, hasta hoy, sigue sin cerrarse completamente. Después del concierto, Chalino Sánchez sale del lugar. Eso está documentado. Testigos, registros, coincidencias. No hay duda de que abandona el recinto, y aquí es donde todo cambia de tono, porque en algún punto de ese trayecto aparecen ellos, hombres armados, vestidos como policías. Esto es clave, porque no es un encuentro casual, no es un asalto improvisado, es una intervención, según reportes y reconstrucciones, basadas en testimonios. El vehículo en el que viajaba Chalino fue interceptado por individuos que se identificaron como autoridades. No hay confirmación pública de que fueran policías reales. Esa es una de las zonas grises más importantes del caso. Pero lo que sí está claro es que Chalino se detiene, no huye, no acelera, no intenta escapar. Y eso dice mucho, porque alguien con su historial, alguien que ya había vivido violencia directa, no se detiene fácilmente, a menos que reconozca algo, a menos que entienda el código, a menos que sepa que, en ese momento, no hay otra salida. Y aquí es donde la tensión sube, porque después de ese punto, la información se fragmenta. No hay una grabación, no hay una cronología detallada minuto a minuto. Lo que hay son piezas, y esas piezas no terminan de encajar perfectamente.
Se sabe que fue llevado. Eso está documentado. Se sabe que no regresó esa noche. Eso también. Y aquí aparece uno de los vacíos más pesados del caso. No hay un registro claro y público de lo que ocurrió exactamente en las horas posteriores a esa detención. No hay declaración oficial completa que reconstruya ese trayecto. No hay un expediente accesible que detalle cada movimiento. Y cuando falta eso, la historia se vuelve densa, porque no puedes llenar ese espacio con certezas, solo con lo que se pudo rastrear. Y lo que se pudo rastrear apunta a algo muy concreto. Al día siguiente, 16 de mayo de 1992, el cuerpo aparece en una zona rural, en Culiacán, Sinaloa. Esto está documentado. Eso ocurrió. No es una versión, no es una sospecha, es un hecho. Y aquí es donde todo se vuelve definitivo, porque el cuerpo presenta múltiples impactos de bala, ejecución directa, sin ambigüedad, sin margen de interpretación. Y en ese momento, la historia cambia de categoría. Ya no es tensión, ya no es amenaza, ya no es posibilidad, es resultado. Pero aquí viene lo más incómodo, porque aunque el resultado es claro, el proceso no lo es. No hay una versión oficial completa que explique quién ordenó el asesinato. No hay responsables judicialmente condenados en un proceso público que cierre el caso. No hay una narrativa institucional sólida que conecte todos los puntos. Y eso deja algo abierto, muy abierto. Porque cuando un caso tiene un final tan claro, pero un camino tan difuso, la mente intenta completarlo. Pero aquí no vamos a hacer eso. Vamos a quedarnos en lo que sí está. Y lo que sí está es suficiente para entender algo importante. Esto no fue un accidente, no fue un error, no fue una coincidencia, fue un acto directo, intencional y ejecutado con precisión. Pero el porqué, ese porqué, no está completamente cerrado en los documentos. Y eso es lo que pesa, porque cuando algo así ocurre, la pregunta no es solo quién lo hizo, es ¿por qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué después de ese concierto? ¿Por qué después de ese papel? Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque ese mensaje, ese que recibió en el escenario, no era un detalle aislado, era parte de algo más grande, algo que ya estaba en movimiento, algo que no empezó esa noche, pero que sí terminó esa noche. Y aquí viene el punto que cambia la perspectiva, porque Chalino no fue sorprendido por el riesgo, no fue ajeno, no fue ingenuo. Él sabía, de alguna forma, lo sabía, y aún así no se detuvo. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que un crimen. La convierte en una línea recta, una trayectoria que empezó mucho antes y que esa noche simplemente llegó a su punto final. Pero aún no hemos llegado al núcleo, porque hay algo más, algo que no tiene que ver con el asesinato en sí, sino con lo que lo hizo inevitable. Y cuando lo veas, vas a entender por qué esa última presentación no fue solo un concierto, fue una despedida que nadie entendió en ese momento, porque hay algo que transforma completamente esta historia y no está en la carretera, no está en el levantón, está antes, mucho antes, está en cómo Chalino Sánchez construyó su lugar en ese mundo, porque no era un cantante más, no era un intérprete que recibía canciones, era alguien que cantaba encargos. Y eso cambia todo. En el circuito donde se movía, los corridos no siempre nacían del artista, nacían de peticiones, de historias que alguien quería que se contaran, de nombres que alguien quería que sonaran. Esto está documentado en múltiples testimonios del entorno musical de la época.
no es una teoría, es una práctica conocida. Y aquí es donde el riesgo deja de ser abstracto, porque cuando aceptas cantar historias reales, de personas reales, no solo estás creando música, estás representando versiones, estás tomando posición, aunque no lo digas directamente, y eso, en ciertos contextos, tiene consecuencias, porque no todos quieren ser cantados, y no todos quieren ser cantados de cierta forma, y ahí es donde empiezan los conflictos. Ahora, algo importante. No hay un expediente público que diga, este corrido específico causó su muerte. Eso no está documentado. Sería irresponsable afirmarlo. Pero lo que sí existe es el contexto, un entorno donde los corridos estaban directamente ligados a dinámicas de poder, a reputación, a imagen, y donde una canción podía ser más que una canción, podía ser un mensaje, una declaración, una provocación, y Chalino no filtraba eso, no, suavizaba, no maquillaba, cantaba lo que le pedían, y lo cantaba directo, y eso lo convirtió en algo muy específico, un puente entre historias peligrosas y el público. Y ser ese puente no es gratis, porque recibes de ambos lados, de quien quiere que cantes y de quien no quiere que lo hagas. Y aquí es donde la tensión empieza a tomar forma real, porque no es una amenaza aislada, es un entorno constante, un terreno donde cada paso cuenta y donde no siempre sabes cuándo cruzaste una línea, hasta que ya es demasiado tarde. Y ahora regresa a ese papel, ese que le entregan en pleno escenario, porque ese mensaje no aparece de la nada, no es un evento espontáneo, es la manifestación visible de algo que ya venía acumulándose. Y aquí entra otra capa, más incómoda, porque hay algo en la forma en que Chalino operaba que lo hacía aún más vulnerable. La cercanía. No había barreras reales entre él y el público, no había seguridad estructurada, no había filtros. La gente se le acercaba, le hablaba, le entregaba cosas, como ese papel. Y eso, en ese contexto, es una locura, pero también era parte de su identidad, de su autenticidad, de lo que lo hacía distinto. Y eso crea una paradoja, porque lo que lo hizo grande también lo expuso, y eso es lo que lo vuelve inevitable, porque no hay un momento exacto donde todo cambia. Hay una acumulación, un punto donde ya no hay margen, donde el sistema se cierra, y cuando eso pasa, no necesitas un gran evento detonante, solo necesitas el momento adecuado, y esa noche fue ese momento. Pero aquí viene algo más, algo que no suele decirse en voz alta, porque es incómodo, porque rompe la narrativa heroica. Chalino no era solo víctima del entorno, también era parte de él, lo entendía, lo navegaba, lo aceptaba, y eso es clave, porque significa que no estaba caminando a ciegas, sabía dónde estaba parado, sabía el tipo de historias que cantaba, sabía el tipo de personas que lo escuchaban, y aún así, decidió seguir. Y aquí es donde la pregunta cambia. Ya no es solo ¿por qué lo mataron? Es otra, más directa, más dura. ¿Por qué nunca se detuvo? No la respondas todavía, porque hay algo más, algo que conecta todo esto con ese último concierto, algo que convierte ese momento en algo distinto, no solo en el último show, sino en una escena que, viéndola hoy, parece otra cosa, y cuando lo veas, vas a entender por qué ese papel no fue una advertencia, fue una confirmación, porque si miras ese momento otra vez, ya no se ve igual, ya no es solo un cantante leyendo un papel, es alguien reconociendo algo, algo que ya venía encima, y aún así no se detiene. Ese instante en el escenario, ese en el que Chalino Sánchez baja la mirada
lee, levanta la cabeza y sigue cantando. Es uno de los momentos más analizados de toda esta historia, y no por lo que muestra, sino por lo que no muestra. No hay pánico, no hay interrupción, no hay un par en todo, hay continuidad, y eso es lo que desconcierta, porque cuando alguien recibe una amenaza directa, la reacción natural es detenerse, pero aquí no pasa eso, aquí pasa lo contrario, sigue, como si ya supiera, y aquí es donde aparece una palabra incómoda, aceptación, no confirmada, no documentada como tal, pero sugerida por el comportamiento, porque cuando ves ese momento, no ves sorpresa, ves reconocimiento, y eso cambia todo. Ahora, cuidado, esto no significa que Chalino supiera exactamente lo que iba a pasar, no hay evidencia de eso, sería inventar, pero sí hay algo claro, no reaccionó como alguien que recibe una amenaza por primera vez, y eso se puede observar, se puede ver, no es interpretación vacía, es lenguaje corporal, es contexto, es historia previa. Y aquí es donde todo empieza a cerrarse como una especie de círculo, porque ya viste el patrón, violencia previa, entorno de riesgo, corridos ligados a realidades peligrosas, exposición constante y una figura que no se retiraba, no bajaba, no se escondía. Entonces, ese papel no era el inicio, era el punto visible de algo que ya estaba en marcha, y eso es lo inquietante, porque significa que ese concierto no fue interrumpido por el peligro, fue atravesado por él desde dentro. Y aquí entra algo más, algo que suele pasar desapercibido, la gente alrededor, porque mientras Chalino sigue cantando, el público sigue ahí, la música sigue, el ambiente no se rompe, y eso crea una imagen muy específica, una normalidad falsa, una escena donde todo parece seguir igual, aunque algo ya cambió. Y eso es brutal, porque es exactamente así como ocurren muchas de estas historias. No hay música dramática, no hay aviso claro, todo sigue, hasta que ya no. Y aquí es donde aparece otro detalle clave. Después de ese momento, no hay registro de que Chalino haya salido del escenario alarmado. No hay evidencia de que haya cancelado. No hay testimonios sólidos que indiquen una reacción inmediata de huida. Eso importa, porque refuerza la idea de que decidió continuar, no por ignorancia, sino por decisión. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto una persona puede acostumbrarse al riesgo? Porque eso es lo que parece aquí. No eliminación del miedo, sino convivencia con él. Y cuando alguien vive así, su umbral cambia. Lo que para otros sería una señal de detenerse, para él puede ser solo otra, parte del entorno. Y eso es peligroso, porque borra la línea entre advertencia y destino, y ahora conecta todo otra vez, ese papel, ese concierto, esa continuidad, ese trayecto después, y el desenlace no es una cadena de eventos aislados, es una secuencia, una línea que no se rompe en ningún punto, y eso es lo que la vuelve tan pesada, porque no hay un giro inesperado, no hay un momento donde todo cambia de forma abrupta, todo fluye, todo sigue, hasta que llega al final. Y aquí es donde aparece algo aún más fuerte, porque cuando ves ese video hoy, ya no lo ves como entretenimiento, lo ves como evidencia, como registro, como un momento capturado justo antes de que todo termine. Y eso cambia la forma en que lo entiendes, porque ya no es solo música, es contexto, es tensión, es anticipación y es, de alguna forma,
una despedida que nadie reconoció en ese momento, pero aún falta algo, algo que no está en el escenario, ni en el papel, ni en la carretera. Está en lo que pasó después, con su historia. Porque hay un punto donde el hecho se convierte en leyenda, y cuando eso ocurre, la historia cambia, y cuando la historia cambia, la verdad también se distorsiona, y ahí es donde todo se vuelve aún más complejo, porque después de ese momento, la historia deja de pertenecerle a él y empieza a pertenecerle a otros, a los medios, a la gente, a quienes intentan explicar lo que pasó sin haber estado ahí. Y ahí es donde todo se distorsiona, porque cuando el caso de Chalino Sánchez se hace público, no llega como un expediente claro, llega fragmentado, con huecos, con versiones, con piezas que no terminan de cerrar del todo, y eso es peligroso, porque cuando hay huecos, alguien los llena, y no siempre con hechos. Ahora, detente en esto. Lo que sí se puede sostener con documentos y registros es claro. Hubo una presentación el 15 de mayo de 1992. Hubo una interacción en el escenario donde recibe un papel. Hubo una salida del lugar. Hubo una interceptación por hombres armados. Hubo un cuerpo encontrado al día siguiente con impactos de bala. Eso está, eso no cambia. Pero ahora, mira lo que no está completamente cerrado. No hay una versión oficial pública que identifique con certeza a los responsables directos. No hay un proceso judicial ampliamente documentado que cierre el caso con nombres, móviles y sentencia. No hay una reconstrucción institucional detallada de lo ocurrido entre el momento en que es interceptado y el momento en que aparece su cuerpo. Y eso abre la puerta, porque deja espacio. Y ese espacio es donde nacen todas las versiones. Algunas dicen que fue por un corrido específico, otras hablan de conflictos personales, otras apuntan a dinámicas más amplias dentro del entorno donde se movía. Pero aquí hay que ser muy claro, eso entra en categoría de versiones, no de hechos confirmados. No hay un documento público definitivo que diga, fue por esto, en este momento, por estas personas. Y esa ausencia es lo que mantiene viva la historia, porque cuando no hay cierre, hay interpretación, y cuando hay interpretación, hay distorsión. Pero aquí es donde tienes que hacer una pausa, porque lo importante no es elegir una teoría, es entender por qué existen tantas, y la respuesta es simple, porque el caso tiene suficientes piezas reales, pero no suficientes conexiones confirmadas. Y eso crea una ilusión, la ilusión de que algo falta, y probablemente sí, pero no sabemos exactamente qué. Y ahí es donde la historia se vuelve más interesante, porque no necesitas inventar nada para sentir la tensión. Está ahí, en lo que sí se sabe, en lo que no se pudo cerrar, y en cómo todo ocurrió en una secuencia tan directa. Ahora vuelve a ese momento, ese en el que Chalino recibe el papel, porque ahí está todo concentrado. Ese instante se convierte en símbolo, no porque sepamos exactamente qué decía. No hay confirmación pública del contenido literal, pero sí sabemos lo suficiente. Sabemos que era una advertencia, sabemos que lo afectó y sabemos que decidió seguir. Y eso es lo que convierte ese momento en algo más grande que el caso en sí. Lo convierte en una imagen, en una escena que se repite, que se comparte, que se analiza y que, con el tiempo, se transforma, porque ya no es solo un hecho, es un símbolo de algo más, de alguien que no se detuvo, de alguien que siguió, aunque el riesgo estuviera enfrente. Y eso conecta con algo profundo, porque no es solo sobre él, es sobre lo que representa, la idea de no doblarse,
de no retroceder, de no mostrar miedo, y eso, en ciertos contextos, es admirado, pero también es castigado, y ahí es donde la historia se vuelve más pesada, porque ya no es solo un caso, es un reflejo de un entorno donde ciertas decisiones no tienen vuelta atrás. Y aquí es donde aparece algo más, algo que cambia el enfoque completamente, porque hasta ahora has visto los hechos, las piezas, las versiones, pero falta entender algo más, profundo, algo que no está en los documentos, pero sí en la estructura de la historia. ¿Por qué este caso no se olvidó? ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué ese momento en el escenario sigue siendo visto una y otra vez? Y cuando lleguemos a eso, vas a entender por qué esta historia no solo es trágica, es inevitable. Porque lo que mantiene viva esta historia no es lo que pasó, es cómo se recuerda. Y ahí es donde todo cambia. Porque el caso de Chalino Sánchez no se quedó como un expediente más, no se archivó en silencio, no se diluyó con el tiempo, se convirtió en algo más, en una imagen, en un símbolo, en una escena que se repite una y otra vez. Ese momento del papel, esa mirada, esa decisión de seguir cantando, eso es lo que quedó. Y eso es lo que transforma todo. Porque cuando una historia se reduce a una imagen potente, pierde detalles, pierde contexto, pero gana fuerza, y esa fuerza la convierte en leyenda. Ahora piensa esto: si eliminas el vídeo, si quitas ese momento visual, ¿la historia tendría el mismo impacto? Probablemente no, porque lo que fija esta historia en la memoria colectiva no es el levantón, no es la ejecución, es ese instante previo, ese segundo en el que todo estaba a punto de cambiar y nadie lo sabía. Y eso conecta con algo muy profundo, porque al ser humano le obsesionan los momentos antes, el justo antes, el último gesto, la última decisión, la última vez que alguien parecía estar bien. Y aquí, ese momento está capturado. Eso no es común, y por eso pesa tanto, porque no estás imaginando, lo estás viendo, y cuando lo ves, no puedes ignorarlo. Y aquí es donde aparece algo más, algo que va más allá del caso, porque esta historia no solo se trata de Chalino, se trata de lo que representa un tipo de figura que emerge desde abajo, que no sigue reglas, que no se adapta, que no pide permiso, y que, aun sabiendo el riesgo, sigue. Y eso es lo que conecta con la gente, no el crimen en sí, sino la actitud, la postura, la forma de enfrentar lo que viene. Y aquí es donde la historia deja de ser solo trágica y se vuelve narrativa, porque se convierte en algo que se cuenta de una forma específica. Le dieron una amenaza y siguió cantando. Esa frase, esa estructura, es perfecta, es directa, es potente, y eso hace que se repita, que se comparta, que se quede. Pero aquí viene el problema, porque al simplificar la historia así, se pierden cosas, se pierde contexto, se pierde la acumulación previa, se pierde el entorno y se convierte en algo más limpio de lo que realmente fue. Porque esto no fue un acto aislado de valentía, fue el resultado de una trayectoria completa, de decisiones, de contexto, de exposición constante. Y cuando lo reduces a un solo momento, parece otra cosa, parece un destino inevitable, pero la realidad es más compleja. Y eso es lo que casi nadie dice, que no fue solo ese papel, no fue solo esa noche, fue todo lo anterior, todo lo que llevó hasta ahí. Y eso cambia la lectura completamente, porque entonces
Ya no estás viendo un evento, estás viendo una consecuencia. Y aquí es donde todo se conecta con la pregunta central: ¿cómo un cantante se convirtió en leyenda trágica? No por cómo murió, sino por cómo vivió, por el tipo de decisiones que tomó, por el tipo de entorno que eligió no abandonar y por la forma en que enfrentó todo eso hasta el final. Y aquí es donde aparece algo más, algo que incomoda, porque rompe la narrativa romántica, porque convierte la historia en algo más crudo, más real. Porque si lo miras sin filtro, no es solo valentía, es exposición constante al riesgo, es normalización del peligro, es vivir en un entorno donde lo extremo se vuelve cotidiano, y eso no es heroico, es peligroso, pero también es lo que construye este tipo de historias. Y ahora vuelve a ese momento una vez más, ese en el escenario, ese donde todo parece seguir igual, porque ahora ya no lo ves igual, ahora sabes lo que viene después, y eso lo convierte en otra cosa, en una especie de punto de quiebre invisible, y eso es lo que lo hace inolvidable. Pero aún falta algo, porque entender cómo se construyó la leyenda no es lo mismo que entender qué revela realmente esta historia. Y cuando lleguemos a ese punto, vas a ver que no es solo sobre Chalino, es sobre algo mucho más amplio, algo que se repite una y otra vez. Porque cuando te alejas un poco, empiezas a ver el patrón, no solo el caso, el patrón. Y eso es lo que realmente incomoda, porque lo de Chalino Sánchez no es un evento aislado, es una estructura que se repite una y otra vez, en distintos nombres, en distintos momentos, pero con los mismos elementos. Un origen desde abajo, un ascenso rápido, una conexión directa con una realidad violenta, una exposición constante y un punto donde todo se rompe. Y eso no es casualidad, es sistema, porque dentro de la narcocultura, la visibilidad tiene un precio, y ese precio no siempre se paga en dinero. Ahora, detente aquí, porque esto es importante. No hay un documento oficial que diga, este sistema funciona así. No está escrito, no está formalizado, pero se puede observar, se puede rastrear en múltiples casos. Y Chalino es uno de los ejemplos más claros, porque su historia tiene todos los elementos. No fue descubierto por una disquera grande desde el inicio, no fue moldeado para encajar, no fue filtrado. Creció desde la calle, desde el público, desde pedidos directos, y eso lo conecta con algo muy específico, la autenticidad. Pero esa misma autenticidad lo dejó expuesto, sin filtros, sin protección real, sin distancia. Y ahí es donde aparece el riesgo estructural, porque cuando alguien representa una realidad tan directa, no puede separarse fácilmente de ella, no puede decir, esto es solo música, porque para muchos no lo es. Y aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque ya no se trata solo de lo que Chalino hizo, sino de lo que representaba, un canal, una voz, un espejo, de un mundo donde las reglas no están escritas, pero se cumplen. Y eso es lo que lo vuelve inevitable, porque en ese tipo de entorno no necesitas cometer un error claro. A veces basta con estar en el lugar correcto, en el momento incorrecto, o al revés. Y aquí es donde la narrativa romántica empieza a romperse, porque es fácil decir, fue valiente, sabía el riesgo y no le importó, pero eso simplifica demasiado, porque lo que realmente estás viendo es a alguien que normalizó el peligro, que convivía con él, que lo tenía tan cerca que dejó de ser una señal de alerta. Y eso
es lo que lo hace tan pesado, porque no hay un momento claro donde pudo haber dicho, hasta aquí. O tal vez sí lo hubo, pero no lo viso, tomó. Y eso nos lleva a algo más incómodo todavía, porque si lo ves sin filtros, sin romantizarlo, sin convertirlo en leyenda, lo que ves es otra cosa. Ves a alguien que nunca salió de ese entorno, aunque ya tenía el éxito suficiente para hacerlo. Y eso es lo que cambia todo, porque entonces la pregunta ya no es solo qué le pasó, es por qué siguió ahí, por qué no se alejó, por qué no cambió el rumbo. Y aquí hay que ser honestos. No hay una respuesta documentada clara. No hay una entrevista donde él diga exactamente eso, pero sí hay una evidencia constante. Nunca se desvinculó, nunca suavizó, nunca se protegió completamente. Y eso es una decisión, directa o indirecta, pero decisión. Y aquí es donde todo conecta con el final, porque cuando alguien se mantiene dentro de ese sistema, hasta el último momento, el desenlace deja de ser una sorpresa, se vuelve una posibilidad constante, una sombra que siempre estuvo ahí, y esa sombra, esa noche, se materializó, pero aún falta lo más importante, porque entender el patrón no es lo mismo que entender lo que deja, y lo que deja esta historia no es solo una tragedia, es una advertencia, una que va más allá de Chalino. Y, cuando la veas completa, vas a entender por qué esta historia sigue repitiéndose, aunque cambien los nombres. Porque esa advertencia no termina en él, sigue, se replica, se convierte en molde, y ahí es donde esta historia deja de ser solo la de un cantante asesinado para convertirse en una pieza central de algo más grande. La figura de Chalino no se volvió inmortal únicamente por su muerte. Se volvió inmortal porque ya representaba una forma de cantar y de existir dentro del corrido. Encargos, historias de violencia real, lenguaje directo, origen migrante y una autenticidad que el público sentía como verdad, incluso cuando no todo en su biografía podía verificarse por completo. Ese cruce entre hechos comprobables y mito popular fue parte de su fuerza desde el principio, y aquí está el punto incómodo. La narcocultura no convierte en símbolo a cualquiera, convierte en símbolo al que encarna él. Riesgo, al que parece venir del mismo mundo que canta, al que no suena pulido, pero sí creíble. Y Chalino era exactamente eso. Su ascenso en California fue alimentado por el boca a boca, por los casetes, por los pedidos directos y por una conexión muy fuerte con la comunidad mexicana migrante, mientras su repertorio se movía entre corridos de violencia, historias del bajo mundo y canciones sentimentales. Por eso su muerte pega distinto, porque no destruye un personaje, lo confirma. Eso es lo brutal. El hombre que parecía cantar desde adentro de ese mundo termina, absorbido por ese mismo mundo. No hay una sentencia pública que cierre el caso con responsables y móvil definitivo, pero sí hay algo documentado que pesa muchísimo. El 15 de mayo de 1992, dio su último concierto en el Salón Bugambilias de Culiacán. Leyó una nota, cuyo contenido no se conoce públicamente, y al día siguiente, apareció muerto junto a una carretera, con 2 disparos en la cabeza. Y cuando una historia termina así, la música deja de ser solo música, se convierte en prueba emocional. Cada corrido empieza a sonar distinto, cada video empieza a aparecer. Premonición. Cada gesto se relee como si hubiera estado anunciando el final. Pero aquí hay que tener cuidado, porque esa relectura también distorsiona, convierte la complejidad en destino, y no es lo mismo. No, es lo mismo decir que su final parece inevitable, a decir que estaba escrito. Eso último no está documentado. Lo que sí está documentado es otra cosa,
que varias personas de su entorno le recomendaron no volver a Sinaloa tras el ataque de enero de 1992 en Coachella y que aún así regresó para presentarse en Culiacán, ese dato no explica por sí solo su asesinato, pero sí refuerza algo esencial. El riesgo no era abstracto, ya era visible. Y eso nos lleva a la pregunta más dura. ¿Cómo un cantante se convierte en leyenda trágica? No solo muriendo, muchos mueren y se olvidan. Se convierte en leyenda trágica cuando su vida ya parecía un corrido antes del final, cuando el personaje público y el entorno real se mezclan tanto que ya no puedes separarlos, cuando el público siente que no estaba oyendo a un intérprete, sino a uno de los suyos, a alguien que cantaba con la misma cadencia, el mismo barrio, el mismo polvo encima. Por eso, incluso décadas después, su influencia sigue siendo visible en la música mexicana contemporánea y en la forma en que nuevas generaciones leen el corrido. Y ahí está la trampa, porque esa clase de legado parece gloria, pero también puede ser condena. Te vuelve más grande después de morir, pero no necesariamente te protege mientras vives. Chalino se volvió eterno precisamente porque su historia quedó abierta, porque el motivo exacto nunca fue esclarecido públicamente y porque el video de la nota congeló para siempre el segundo previo al desastre. Como dijo uno de los investigadores citados por El País, quien quiso verlo muerto, lo hizo eterno. Eso no resuelve el crimen, pero sí explica el mito y explica por qué esta historia sigue creciendo, porque el caso no ofrece tranquilidad, ofrece tensión congelada. Ofrece un último concierto que hoy ya no se mira como espectáculo, sino como umbral. Y todavía falta lo más importante, porque una cosa es entender cómo nació la leyenda y otra muy distinta es mirar de frente lo que esa leyenda oculta, porque detrás del mito del hombre que nunca tuvo miedo hay algo más crudo, algo menos romántico, algo que casi nadie quiere decir en voz alta, y cuando entres ahí vas a entender por qué su última presentación sí fue histórica, pero no por la razón que la mayoría repite, porque al final la leyenda oculta algo mucho más simple y mucho más incómodo. No es que Chalino Sánchez no tuviera miedo, no es que fuera invencible, no es que estuviera destinado a ese final. Lo que realmente ves cuando quitas todo el ruido es a alguien que vivió demasiado tiempo dentro de un entorno donde el riesgo era normal. Y eso cambia todo, porque no necesitas una gran conspiración para explicar lo que pasó. No necesitas una teoría compleja, no necesitas inventar nada, solo necesitas aceptar algo difícil, que hay contextos donde la exposición constante al peligro termina cobrando factura, y punto. Eso es lo que los documentos permiten sostener. Hubo amenazas, hubo violencia previa, hubo un entorno donde los corridos estaban ligados a realidades peligrosas. Hubo una presentación final, hubo una interceptación, hubo una ejecución, y no hubo un cierre judicial completo que explique todo. Eso es lo real, eso es lo comprobable, pero la leyenda hace otra cosa. La leyenda toma ese momento del papel y lo convierte en símbolo de valentía absoluta, en una especie de acto final heroico. Y eso suena bien, pero no es toda la historia, porque cuando lo miras sin filtro, lo que ves no es solo valentía, ves normalización del riesgo, ves exposición constante, ves a alguien que ya vivía en un punto donde ese tipo de amenazas no eran nuevas, y eso es mucho más duro, porque rompe la narrativa cómoda, la que dice, sabía, y aún así no le importó. Tal vez sí sabía, pero también es posible que ya no percibiera ese riesgo como algo excepcional, sino como parte del día a día. Y eso no es heroico, es peligroso. Y
Aquí es donde todo se conecta con algo más grande, porque esta historia no solo habla de Chalino, habla de un sistema donde ciertas figuras crecen rápido, pero sin protección, sin distancia, sin margen. Y, cuando eso pasa, el mismo entorno que te eleva también puede destruirte. Y no porque haya una sola causa, sino porque hay muchas pequeñas piezas acumulándose, hasta que una noche todo coincide. Y esa noche fue el 15 de mayo de 1992. Ese concierto sí fue histórico, pero no solo porque fue el último. Fue histórico porque dejó registrado el punto exacto donde la historia se rompe. Ese segundo donde todo parecía seguir igual, pero ya no. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, porque no es una escena construida, es real y está ahí, congelada para siempre. Ahora, la pregunta ya no es ¿qué pasó? Eso ya lo viste. La pregunta es otra, más incómoda. Después de entender todo esto, ¿sigues viendo ese momento como valentía? ¿O lo ves como la consecuencia inevitable de una vida entera en ese entorno? Déjamelo en comentarios, porque ahí es donde realmente empieza la conversación. Y si quieres más historias, donde lo que parece épico termina siendo mucho más crudo, suscríbete, porque la siguiente te va a incomodar aún más.